B2B Sales Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast B2B Sales de Telefónica. En la transformación digital no todo son datos, sistemas y sensores. Detrás de cada decisión hay personas, visión y estrategia. Hoy vamos a hablar precisamente sobre esto, sobre cómo Grupo VSOL entiende la innovación en la tecnología. Soy Cristian Méndez y hoy tengo el gusto de que me acompañe Mauro Cardona, CEO de Grupo VSOL. Mauro, muchísimas gracias por acompañarme. A vosotros por invitarnos y dar la oportunidad de explicar lo que es la transformación digital para el Grupo VSOL. Me gustaría empezar precisamente por ahí, Mauro. ¿Cómo pasa una compañía como Grupo VSOL de ser una compañía tradicional a ser una compañía puntera y referente en innovación y en tecnología? Grupo VSOL es una empresa que tiene más de 40 años de experiencia en la fabricación de productos para el cuidado del hogar y el cuidado personal, ¿vale? Siempre ha sido un pilar, y de hecho hoy lo es, un pilar estratégico, toda la parte de transformación digital, siempre con la tecnología como ayuda al proceso, ayuda a las personas. Por ejemplo, pues, oye, tenemos distintos almacenes robotizados, finales de línea, todo tipo de automatización, siempre desde el punto de vista de cómo simplificar los procesos, de cómo ayudar a las personas a que su día a día sea más sencillo y, sobre todo, el fabricar un producto de la mayor calidad. Me gustaría conocer sobre tu papel de CEO, cómo se convive en el día a día, en la urgencia del día a día, con esta visión estratégica a largo plazo. Mira, yo creo que una parte súper importante es el equipo que tienes, ¿vale? Yo tengo un equipo de tecnología formado por personas, cada una especializada con visión global, pero cada una sí que especializada con una parte de la compañía. Pues, por ejemplo, tengo un equipo que es muy especialista en la parte de planta, de operaciones, tanto la planificación como la comunicación de líneas, adquisición de datos. Tengo otro equipo que es especialista en la parte de infraestructura y de ciberseguridad. Otra parte del equipo que lleva más la parte de gestión, nuevos procesos, gobierno del dato. Y ahora mismo también hay un pequeño equipo que está con temas de inteligencia artificial. Y una parte también con la parte de costes de la compañía, igual que tenemos el reflejo de la industria, como tenemos el reflejo de la parte de costes. Al final tenéis un departamento, o sea, varios departamentos y evidentemente tienen que convivir. Yo, Mauro, te quería preguntar sobre retos y aprendizajes, ¿no? Si Mauro Cardona tuviera que darle un consejo a Mauro Cardona el primer día que se te nombró como CEO, ¿cuál sería, Mauro? El equipo. El equipo, tener un buen equipo que sepa, primero que se sepa relacionar bien entre ellos. Con el resto de departamentos, también súper importante porque al final el equipo de tecnología tiene que colaborar con el resto de departamentos y que conozcan toda la empresa. Es que sean capaces desde las distintas partes de un proceso, de las distintas caras del cubo que puede tener. Oye, pues la parte física, la parte de costes, la parte de que lo conozcan todo, justamente para poder hacer esa reingeniería de procesos y esa transformación digital, que es diferente de digitalizar la compañía. Totalmente. Permíteme que vire un poco hacia otro, digamos, hacia otro prisma. Entiendo que dentro de un proceso de transformación digital es muy importante la elección de los socios que os acompañan en ese camino. ¿Cuáles son esos factores clave en cuanto a vuestra elección de esos partners? Yo creo que es muy importante distinguir, ¿no?, lo que es un proveedor de un partner. Un proveedor es aquel que le quieres adquirir, pues, por ejemplo, un disco duro y tú ya sabes las características que tiene que tener el servidor y tal, y lo que buscas es, oye, pues tiempo de entrega, cómo es la respuesta ante una incidencia,
Pero en cambio para mí un partner es alguien que yo quiero que se integre con mi equipo y que podamos trabajar codo con codo y sea experto en esas tecnologías, pero entendiendo los procesos. Es decir, oye, nosotros no vamos a implantar una tecnología. Nosotros lo que queremos es una reingeniería de nuestros procesos para ser más eficientes y siempre tener el producto de calidad y cómo la tecnología nos ayuda. Es decir, yo no quiero un partner que me venda el software X y hay que montarlo a martillazos, sino decir, ostras, entiende mi proceso, entiende mi necesidad, entiende hoy dónde estoy y dónde quiero llegar. No es la misma necesidad que yo hoy tengo que la que tendré dentro de 3 años. Totalmente. Cómo vamos a poder crecer y, sobre todo, que haga equipo con el Grupo Wesol, con las personas del Grupo Wesol para llevar adelante ese proyecto. ¿Qué factores tienes identificado, Mauro, dentro del sector como clave a nivel tecnológico o lo que quieras comentar en el presente y sobre todo en el futuro? Mira, yo creo que es súper importante para la transformación digital, ¿vale? El tener unos procesos de calidad y tener en el proceso un propietario del proceso. Tener datos y datos de igual, el propietario del dato, el que lo tiene que introducir, cuándo lo tiene que introducir, no es lo mismo en la parte de gestión que en la parte de industria. En la parte de gestión estás hablando de, ostras, yo necesito sacar un albarán, no me importa tanto El el tiempo, tiempo, ¿no? sí que esté bien hecho y todos los datos comprobados, pero que un albarán tarde 30 segundos más, 30 segundos menos, eso no. Cuando entramos en OT hablamos de otras cosas, ¿verdad, Mauro? Exacto. ¿Sabes? De que tú tengas una línea de producción y te esté dando un aviso de un cambio, pues 30 segundos antes o 30 segundos después, Marca la pues diferencia. pueden ser Mucho muchas tiempo. unidades de producción. Es lo que ahí tienes, ¿vale? Ahora yo creo que estamos en un momento muy, muy, muy interesante y muy divertido por todas las tecnologías que están saliendo y cómo eso nos está ayudando. Nosotros hace unos años hicimos un cambio estratégico en el departamento. Lo primero fue pues reestructurarnos y montar esas distintas unidades dentro del departamento, aunque sea todo el departamento de tecnología, pero sí que esas áreas. Y después el cambiar el enfoque y tener una estrategia en el dato, no en el software. En cada proceso van ocurriendo una serie de eventos. Por ejemplo, una línea de producción podría ser el cambio del lote. Oye, pues yo en el cambio del lote tengo que volver a programar las básculas, tengo que cambiar las lotificadoras, tengo que comunicarme con el RP para decirle, oye, se va a empezar a producir este lote nuevo, tienes que abrir el control de calidad, tienes que hacer una serie de pasos en el proceso que ocurren porque ha pasado el cambio del lote. Y eso es lo importante. Antes lo que hacíamos era unir distintos softwares, por así decirlo, claro, y unificar que se generaban, entiendo, silos de información y que a veces era tareas complicado. repetitivas, un dato que tenías en el RP que era diferente al que tenías en producción, porque había ocurrido en momentos diferentes. ¿Vale? Entonces creo que un cambio muy importante fue esa estrategia de orientarnos al dato, ¿no? Lo que se suele decir una empresa data driver, ¿no? Muy bien, Mauro. Pues oye, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Es un verdadero placer tenerte conmigo. Yo permíteme una frase de cierre, ¿vale? La tecnología bien entendida y bien trabajada tiene un efecto multiplicador sobre las personas. ¿Estás de acuerdo conmigo, Mauro? Correcto, completamente de acuerdo. Pues oye, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio. Muchas gracias. B2B Sales Podcast.